Nosotros somos una plataforma para el desarrollo de proyectos de carbono forestal, es decir, que somos el aliado técnico para desarrollar un proyecto desde el principio hasta la emisión de los bonos y la venta de esos créditos. Entonces nosotros entramos para ayudar desde elegir cuál es la área más ideal para desarrollar el proyecto, pasando por todas las etapas del desarrollo que vamos a compartir en detalles, hasta la comercialización y la conexión con inversores interesados en el tema de carbono forestal. Pero para explicar mejor quién es Earthshot, tenemos que hablar de nuestro equipo. Nosotros somos 26 personas que trabajamos desde 7 nacionales distintas. Earthshot nace en California, en Estados Unidos, y tenemos un equipo maravilloso que es compuesto por biólogos, por cientistas, por ingenieros forestales, personas que están trabajando en el tema de carbono desde hace mucho tiempo antes que sea un tema tan actual en nuestra realidad. Y de esa manera eso hace con que nosotros podamos aportar y entender cada particularidad de los diferentes países que actuamos. Desde el 2021 nosotros tenemos actuado en más de 30 países en 4 continentes. En nuestra región tenemos una actuación en Brasil, en Perú, en Colombia, en Paraguay, en Chile, en Argentina y ahora también muy felices de estar aportando más para Bolivia. Nosotros a lo largo de este año hemos desarrollado más de 60 proyectos y también contribuido para transicionar más de 65 millones de dólares para financiamiento de proyectos. Nosotros trabajamos juntos con aliados que están muy involucrados en el tema de carbono forestal. Acá están algunos ejemplos como BirdLife International, Tree8 y Linz. Bueno, hablado de Earthshot, entremos ahora más sobre el mercado de carbono. Creo que nuestros amigos de Ferrer explicaron muy bien, así que trataré de ser más breve en esta parte para poder hacer mejor provecho de las etapas de desarrollo de proyecto que es donde nosotros nos especializamos. Bueno, como saben, lo que estamos tratando de entender como planeta es entender el equilibrio de esta balanza. Nosotros hemos visto que en nuestro mundo tenemos un volumen muy grande de emisiones de los gases de efecto invernadero, tanto por diferentes actividades que genera esa emisión, de tal modo que esta balanza está desequilibrada. Nosotros justamente estamos todos involucrados para hacer con que hagamos acciones que pueden ser del medio ambiente, pueden ser de energía sostenible, eh, que para que haga la reducción del gas carbono de la atmósfera. Y de esa manera, todas las actividades que hacen esta reducción o que evitan la mayor emisión de gases de efecto invernadero son las que pueden generar los tal bonos de carbono. Como hemos hablado también en la última conferencia, los créditos de carbono son comercializados en 2 distintos mercados. Tienes el mercado regulado, donde cada país determina sus propias leyes de cómo van a ser la compra y venta de esos bonos, pero también existe el mercado voluntario, que es el mercado que hoy en día está más conocido, porque justamente el mercado voluntario depende única y exclusivamente de entender los estándares internacionales. Los estándares internacionales son organizaciones internacionales que buscan traer las reglas para que esos bonos puedan ser comercializados, pero más que nada traen las metodologías por las cuales los proyectos tienen que seguir. Existen distintos estándares a lo largo de todo el mundo. Como hemos hablado, algunos de los más famosos son Verra, Gold Standard, pero también hemos visto en los últimos años un crecimiento grande de otros estándares como Curo, como Isometric, como Equitable Earth, y eso es muy importante. El GASCO nos muestra que en términos de volumen de créditos demandados, Verra tiene una actuación bastante predominante, pero de nuevo hemos visto el surgimiento de otros estándares para adaptar a la realidad de cada tipo de proyecto en específico. En términos de los proyectos, como he dicho, Earthshot Labs, nosotros somos especializados en carbono forestal. Y adentro del mundo del carbono forestal hay diferentes tipos de proyectos. Para hacerlo más corto, tenemos 3 gran grupos de proyectos de carbono forestal. Tenemos los proyectos que se tratan de protección de bosques, y acá el más conocido es el REDD+, los proyectos que buscan la reducción de las acciones de deforestación. Tenemos el segundo grupo, que es el grupo del manejo sostenible de bosques y de áreas. Acá el tipo de crédito más
conocido es el IFM del inglés, Improved Forest Management, que básicamente trata de mirar al manejo sostenible de una propiedad que antes tenía un manejo más tradicional y se hace una serie de cambios para que el manejo sea más sostenible. Esa diferencia también genera los créditos de carbono. Y por último tenemos los proyectos de restauración, o sea, de captura de carbono. Y acá los proyectos más conocidos son los de AR, que justamente buscan hacer la restauración de áreas que fueron deforestadas o degradadas. Entonces, los proyectos de carbono forestal se toman de diferentes formas distintas. Y por traer un poquito de los créditos, de los bonos, lo que nos queremos compartir acá en este gráfico es que mirando para hoy y para una serie de proyecciones, vemos que hay una curva creciente tanto de los bonos de restauración de AR como en los bonos de conservación de Red Plus. Y para nosotros es importante compartir esto porque cuando estamos hablando del actual momento global, vemos que hay una demanda bastante significativa por estos bonos. Y eso vemos a lo largo de los próximos años también, al ver cómo los precios tienden a aumentar. Hay una diferencia acá que los bonos de restauración tienen un valor poco arriba de los bonos de conservación. Eso se da sobre todo por el hecho de que los créditos de restauración es posible traquear, es posible mensurar de una forma más tangible que los créditos de conservación. Pero acá lo más importante es que esto es un mercado de oferta y demanda. Y por lo tanto, hoy en día vemos que hay una gran demanda por estos créditos por compradores que están buscando reducir sus huellas. Y esto es lo que nos motiva para entender que este es un mercado que está creciendo y por lo tanto estamos muy involucrados de hacer con que más personas y más partes puedan hacerse parte también. Es un proceso que es complejo. Uy, aquí se ha movido un poquito la gráfica, pero vamos a presentarlo igual. Y para empezar digamos, el detalle de todo este largo proceso, vamos a hablar primero a rasgos generales de cuáles son las fases, que las hemos dividido en tres. La fase de planificación, que es la fase donde se determina la oportunidad, se hace el estudio de viabilidad y se, digamos, pone el proyecto en bandeja para luego ser ejecutado o vendido a un inversionista. Luego viene la fase de implementación, donde se empiezan a ejecutar las actividades. Y en paralelo, no necesariamente después, se empieza también el proceso de certificación con el estándar elegido. Entonces vamos a sumergirnos en cada uno de estos tres componentes. Vamos a empezar por la fase de planificación, que tiene cuatro componentes principales, que es la fase inicial de exploración, donde vemos si hay potencial o no. Tenemos luego la fase de factibilidad, donde hacemos un análisis profundo para ver si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y financiero. Viene la fase final de diseño, que se informa con la factibilidad. Terminamos de definir cuáles son los detalles de cómo va a ser el proyecto. Y la etapa de financiamiento, que es cuando ya tenemos el proyecto puesto en bandeja para que un inversionista pueda invertir en él, ya sea a través de una compra futura de créditos o de algunas otras alternativas que vamos a mencionar. Primero viene la fase de exploración, como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, aquí hicimos un análisis en un lugar central en Madagascar que se llama Andasibe, donde nos contrataron para hacer justamente esta fase inicial que nosotros llamamos scoping o exploración, en la que vemos primero cuáles son los posibles límites geográficos que tendría el proyecto. Luego evaluamos el tipo de ecosistema, qué tipo de bosque, en este caso tropical, estamos trabajando, qué especies hay, cuál es el estado actual del paisaje, y con todas estas variables vemos si hay potencial o no, si hay interés suficiente como para ver si es que vale la pena invertir en un estudio completo de factibilidad, que es lo que viene luego, ¿no? Aquí hay que evaluar 6 componentes principales de un proyecto. ¿Cuál es el marco regulatorio del país? ¿No? ¿Cómo es la tenencia de la tierra? ¿Cuál es el derecho sobre los créditos de carbono? ¿Cuál es la propiedad de la tierra en este caso? Eh, el siguiente punto importante es que el proyecto tiene que empezar a alinearse con el estándar y la metodología, ¿no? Tiene que demostrar la adicionalidad, el componente que los compañeros de Ferrer comentaba, entre otros aspectos importantes de una metodología de carbono, ¿no? Pero es el potencial de generación de crédito. Si es un proyecto de conservación, se hace una proyección de cómo seguiría la deforestación afectando el área en el futuro. Y en base a eso se cuantifica cuántas hectáreas se van a perder y eso se traduce cuántos créditos se pueden reclamar por el proyecto. Y en el caso de un proyecto de reforestación, es cómo va a crecer ese bosque en el periodo de tiempo del proyecto para poder reclamar los créditos por esas remociones de CO2. La capacidad operativa del implementador es fundamental en el estudio de factibilidad. Se ve cuál es la capacidad que tiene para desplegar un proyecto complejo y de gran escala de este tipo. Se ve la experiencia que tiene
y en función de eso se determinan recomendaciones para que pueda llegar a ese nivel que es necesario para manejar un proyecto de este tipo. Finalmente se evalúa quiénes son los grupos de interés, cuáles son los stakeholders, hay comunidades en la zona, quiénes son los dueños de la tierra, si las comunidades están dentro o fuera del área del proyecto, si es que van a ser afectadas, están afuera, y se hace un mapeo claro de con quiénes se tendría que trabajar para hacer un proyecto integral. Y finalmente la evaluación financiera, ¿no? Se hace un modelo financiero con los costos de ejecución y mantenimiento del proyecto a lo largo del periodo de vida, y eso se contrasta con la cantidad de créditos que va a producir el proyecto, presión que se esperan en el mercado, y en función de eso se hace un estudio de viabilidad, un flujo de caja, y se determina también el monto necesario de inversión inicial para que el proyecto pueda ocurrir hasta que se empiecen a generar los créditos. Una vez que se determina esto y vemos que el proyecto es viable, acá hicimos este proyecto, por ejemplo, en la cordillera de Golán, al norte de Perú, se pasa a la fase del diseño del proyecto, como les comentaba. Aquí terminamos de definir las partes interesadas y empezamos a armar junto con ellos cuál es la teoría del cambio. ¿Qué es la teoría del cambio? La teoría del cambio es básicamente el diseño del proyecto según qué es lo que se quiere buscar. En un proyecto de reforestación, por ejemplo, recuperar una especie forestal en peligro crítico de extinción, como el chihuahuaco, por ejemplo, podría ser una de los objetivos de una teoría del cambio, ¿no? Y también, obviamente, componentes sociales dentro de esta teoría del cambio. Y va a marcar la pauta a seguir para desarrollar el proyecto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la gobernanza que va a tener el proyecto? ¿Quién lo va a liderar? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Cuáles son las comunidades? ¿Cuál va a ser el rol del gobierno en este caso? ¿Quién va a ser el aliado técnico en este caso para poder tener todo esto claro para que el proyecto quede listo para ser ejecutado y también para poder ser presentado a potenciales inversionistas? Como les decía, acá tenemos que ver cuánto va a costar el proyecto. A partir de cuándo el proyecto va a generar crédito, porque esto no es algo inmediato, o sea, el bosque crece de una manera que no es tan inmediata y puede ser que el proyecto empiece a generar créditos a partir del séptimo año, el octavo año. ¿Cómo vamos a financiar todo lo que hay detrás? Tal vez haciendo una preventa de créditos a un inversionista a cambio de un porcentaje de los créditos para que con ese capital se pueda ejecutar todos los primeros años hasta que el proyecto por la venta de créditos empiece a pagarse por sí solo. Acá hicimos este trabajo en un proyecto de reforestación en Pucallpa, en la selva central de Perú, en el cual tuvimos que conseguir financiamiento para el desarrollo de un proyecto piloto que luego buscamos escalar. Ese es el único proyecto propio que tenemos como Airshot. Nosotros principalmente asesoramos aliados a lo largo del mundo, pero ese es un caso bastante único, un proyecto propio que tenemos ahí. Estos son los componentes de la etapa de planificación. Una vez que tenemos esto claro, pasamos con la implementación, que como dije no es necesariamente antes de la certificación, son dos procesos que pueden ser paralelos, pero para explicar uno por uno vamos a empezar con la implementación, ¿no? Obviamente tenemos que asegurar la participación de los actores que hemos encontrado a lo largo de la fase de factibilidad, de la elaboración del diseño del proyecto, porque la participación activa de esos grupos de interés va a ser clave para poder asegurar que el proyecto sea exitoso a lo largo del tiempo. Tenemos que tener un claro mecanismo de quejas para que las personas afectadas por el proyecto puedan utilizar. Tenemos que asegurar la correcta distribución de beneficios que va a generar el proyecto, cómo se van a generar los beneficios de la venta de los créditos de carbono. Si estamos trabajando con un grupo de agricultores, hay una cooperativa que va a poder canalizar estos beneficios. Si no la hay, ¿cómo lo logramos? ¿No? Y comprobar las salvaguardas. Las salvaguardas son las medidas que el proyecto ha definido que tiene que tomar para evitar daños sociales y ambientales en su implementación, ¿no? Y por ejemplo aquí, en este caso, en Camboya, en un proyecto de conservación, justamente hicimos un proceso de FPIC, que es el proceso de consulta previa, para poder determinar estos componentes con la comunidad local. Luego está la ejecución de las actividades del proyecto, que es básicamente empezar a implementar las actividades, asegurar cómo vamos a mantenerlas a lo largo del tiempo, asegurando las capacidades locales y, como les decía, aplicando las salvaguardas, ¿no? Por ejemplo, para un proyecto de reforestación, el inicio de actividades puede empezar con la construcción de un vivero, ¿no? En este caso, hicimos un proyecto en las montañas del Atlas, un sitio muy bonito en Marruecos, donde a partir de la construcción de viveros distribuían los plantones a los agricultores para que luego ellos empiecen a sembrar sus parcelas. El monitoreo, ¿no? Es importantísimo para poder asegurar que el proyecto sigue alineado a lo largo de su tiempo de vida con los estándares y metodologías, hacer monitoreo para asegurarnos de cómo va el desempeño de todos estos componentes, de todas estas medidas, además del carbono, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos haciendo justamente la medición del crecimiento de árboles en un proyecto en Guinea, con una aplicación que tiene Earthshot Labs, que básicamente mide la biomasa del árbol y de digamos,
el grosor de la planta, la altura de la planta, y en función a eso determina la biomasa y eso se traduce en cuánto carbono que está capturando. Y es una medida muy práctica para poder determinar, hacer un inventario forestal y ver cuánto está creciendo el bosque y cuánto carbono está generando, y eso reportarlo a lo largo del monitoreo se da durante el tiempo de vida completo del proyecto, ¿no? Entonces, esta fase completan a grandes rasgos el componente de implementación de un proyecto, y en paralelo, como les decía, está la certificación. Para certificar un proyecto, tenemos que primero armar un documento, que es el PDD, o documento de descripción del proyecto. Y en este documento se describe todos los componentes del proyecto que he venido explicando hasta ahora. Y es el documento que se utiliza para presentarlo a un estándar para poder iniciar el proceso de certificación hasta que este esté registrado bajo uno de los estándares que mencionábamos cuando Johnny les comentaba las diferentes alternativas que hay en el mercado, ¿no? Hay un periodo de comentarios públicos antes de que el proyecto quede oficialmente registrado para que, digamos, los grupos de interés puedan presentar si por ahí tienen algún reclamo o comentario al respecto. Es la fase de documentación, lo que puede tomar aproximadamente unos 6 meses hasta un año según la complejidad. Ahí vamos a incluir cuál es la teoría del cambio, cuál es el diseño, quiénes son los grupos de interés, esto cómo se alinea a la metodología, cuáles son las previsiones financieras de este proyecto. Y eso lo evalúa el estándar para poder certificar. Luego viene una etapa de validación y registro. Los estándares trabajan con auditores independientes al estándar que van a campo y van a constatarte que lo que está indicado en ese documento, en ese PDD que está pasando la certificación, efectivamente está, digamos, puesto en práctica o se va ejecutada, ¿no? Aquí hicimos una validación con un auditor en un proyecto de reforestación en Burkina Faso, y justamente el auditor fue con nosotros para poder revisar cada uno de esos componentes del PDD y constatar que efectivamente lo que sale en el PDD es lo que se ve en la práctica, ¿no? Y ese es un paso fundamental para que finalmente el estándar acepte el registro final del proyecto y su certificación. Y finalmente, una vez que el proyecto llega a una fase de maduración en la que ya puede generar créditos, como les decía, en un proyecto de reforestación suele tomar por lo menos unos 5 años, en un proyecto de conservación es más inmediato, puede ser incluso al mismo momento de la validación, y se hace la verificación, que es básicamente el auditor va a campo, mide el árbol y dice, ok, efectivamente ha crecido como tú me has dicho que iba a crecer, los créditos que tú esperabas tener, efectivamente los puedes tener, ¿no? Y así lo certifica, y así finalmente el estándar también aprueba la emisión de esos créditos para que finalmente puedan ser comercializados. Aquí nuestro equipo está haciendo justamente una medición de un inventario forestal en la península de Azuero en Canadá para ver cómo están creciendo los árboles de un proyecto en este lugar. Entonces, recapitulando, tenemos estas tres, digamos, etapas fundamentales. La fase de planificación, que es, en resumen, poner el proyecto en bandeja listo con su diseño para empezar la fase de financiación, implementación y certificación. Luego viene la fase de empezar a ejecutar las actividades, la fase de implementación, validar que todo esté acorde a lo que planeamos, asegurar el monitoreo, y finalmente la fase de certificación en la que, junto con el estándar y un auditor externo, validamos que lo que decimos efectivamente esté ocurriendo en la práctica a lo largo del tiempo de vida del proyecto para poder justamente generar los créditos que vamos a necesitar para financiar el proyecto y generar los beneficios que queremos generar. Para cerrar la presentación, queríamos compartir con ustedes, como aliado técnico de un montón de organizaciones en el mundo generando este tipo de proyectos, qué es lo que hemos aprendido en todo este camino que hemos recorrido en los 5 años que tenemos como empresa. El primer punto es que hemos visto que hoy por hoy el mercado de carbono es el principal mecanismo de inversión en proyectos de conservación y regeneración de ecosistemas a gran escala. Si bien hemos visto que hay algunas otras posibilidades en desarrollo, como los créditos de biodiversidad, aún no son suficientemente maduras, como el bono de carbono en su tangibilidad para ser utilizadas como mecanismos para atraer inversión. Otro punto importante es que los compradores responsables que hemos visto de créditos de carbono no necesariamente contaminan y compran créditos de carbono y se acabó el tema ahí, ¿no? Lo que hemos visto es que el primer paso es evitar la emisión de estos créditos o minimizarlos de no ser posible evitarlos al 100%,
hacer una restauración en caso pueda picar, y finalmente lo que ya no se pueda reducir en términos de mitigación, se compensa, ¿no? Aquí, por ejemplo, con una minera muy grande internacional, estamos trabajando justamente en componentes de restauración y de compensación en el sureste de Madagascar. El mercado voluntario de carbono se vuelve cada vez más riguroso gracias a la evolución de los estándares y metodologías a lo largo del tiempo. Se vuelve más exigente cumplir con las salvaguardas para generar impactos positivos en las comunidades y en los aspectos ambientales del proyecto, ¿no? Eh, Aquí fuimos contratados por una empresa que está interesada en apoyar a un proyecto de conservación en el Pacífico colombiano a vender sus créditos, pero antes de venderlos nos contrató a nosotros para hacer una debida diligencia y ver qué hay detrás de esos créditos, porque cada vez los compradores exigen más saber qué hay detrás, tener una clara trazabilidad y tener información sobre la calidad de esos créditos de carbono. Y eso es muy importante también, como decíamos antes, para poder definir cuál es un precio adecuado según la calidad del proyecto y el nivel de trazabilidad. Como decía Johnny, existe una demanda bastante más grande que la oferta actual en el mundo para generar créditos de carbono forestales. Hay muy pocos proyectos en comparación a la cantidad de demanda que hay. Muchas empresas, la mayoría de empresas grandes del mundo se ponen metas de carbono neutralidad. Los países están comprometidos con sus NDCs o sus contribuciones determinadas a nivel nacional, y una demanda muy grande por créditos de carbono. Entonces hay un potencial muy grande para poder justamente generar esa oferta, para que tengan de dónde obtener esos créditos para mitigar esas espollas que lo pueden eliminar por completo. Como decíamos, también los precios pueden generar ampliamente, y como también comentábamos, esto se debe a los cobeneficios que va a generar en la comunidad o en la naturaleza. Por ejemplo, si se trata de un proyecto de conservación que está protegiendo una especie en peligro crítico, y aquí estábamos haciendo un trabajo en Costa de Marfil justamente para ver un proyecto de agroforestería con una comunidad local, y esos componentes de generar beneficios también hace que el proyecto tenga mucho valor. Formular, financiar y ejecutar un proyecto sólido puede tomar hasta 3 años o más, y un equipo multidisciplinario. Son procesos largos para los cuales hay que tener paciencia y recorrer estas etapas que les comentaba de planificación, implementación y certificación. Hay que tener paciencia, hay que ser transparentes en la manera que comunicamos estos procesos a los grupos de interés, para poder asegurar el éxito del proyecto. Financiar un proyecto tampoco es rápido. Cerrar un deal de inversión con un inversionista puede tomar tiempo. Hay que generar mucha información. Es un proceso de negociación que puede tomar incluso un año. Entonces es proceso en el que hay que tener paciencia y tener mucha información y estar preparados para afrontar cada una de estas etapas. La integridad ambiental y social de los proyectos es cada vez más determinante para su aceptación y validación en el mercado. Hoy hay críticas a proyectos que se basan solamente, digamos, en la captura de carbono y que no se fijan en componentes adicionales, y por eso el carbono en realidad lo tenemos que ver solo como un medio, no un mecanismo de financiamiento. El carbono no necesariamente es solo el fin, porque detrás hay un proyecto que va a generar toda una serie de beneficios ecosistémicos: generar agua, asegurar que el clima se mantenga estable, asegurar la generación de comida, etcétera, ¿no? O generar beneficios como oportunidades de desarrollo, oportunidades de trabajo, incluso conservación de temas culturales para las comunidades afectadas. Entonces hay una integridad detrás del crédito de carbono que va mucho más allá del CO2. Y como digo, es un mecanismo, es un medio y no necesariamente un fin, porque hay muchos. Otro tema clave que hemos aprendido es que, como les decía, la participación activa de las comunidades locales es vital. No son proyectos largos, como decían nuestros compañeros de Ferrere, pueden tomar 10, 20, 30, 40 años según lo que se definan. Por ejemplo, con Berra normalmente los proyectos forestales son de 40 años. Entonces, tener a la comunidad como aliada y principal beneficiaria de los proyectos es absolutamente fundamental para su continuidad y permanencia en el largo plazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicimos su trabajo en una comunidad en un área de conservación llamada Siama Guinea, donde tuvimos que escuchar cuáles eran los requerimientos, las inquietudes, los intereses de la comunidad, para poder formular un proyecto que tiene que estar 100% alineado con la mirada de esta comunidad. Porque si no, pues ponemos al riesgo de que eventualmente la comunidad quiera dejar de participar y el proyecto se pueda caer. Como les comentaba, es un proceso que puede tomar tiempo, que tiene diferentes etapas, con toda una serie de complejidades, pero que finalmente van a traer beneficios a largo plazo que valen la pena absolutamente. No vemos muchos países en el mundo que cada vez tienen más proyectos. En mi caso, yo soy peruano, veo muchos proyectos en Perú, manejados por el Estado, manejados por privados, manejados incluso por comunidades locales, que han sido implementados ya hace mucho tiempo.
Los créditos han sido vendidos no solo a países, sino a empresas muy grandes. Y estos créditos han generado los recursos, en el caso de las áreas del Estado, para poder gestionar esas áreas. En el caso de los proyectos privados, para generar beneficios locales que permitan mantener a los bosques sin pie o recuperarlos. Entonces, es un mecanismo único hoy en el mundo que debemos definitivamente aprovechar en Bolivia, dada la inmensa cantidad de bosques, variedad cultural existe para fomentar el desarrollo en el país. La primera perspectiva es que este mundo de bonos de créditos, créditos al carbono, es una de las fuentes de financiamiento de proyectos que son compatibles con objetivos de cambio climático, mitigación o adaptación. Y si bien todavía es un mercado relativamente pequeño, tiene mucho potencial y tiene el beneficio puntual para todos los desarrolladores de proyectos y para todos ustedes, que es un pago por resultado. No es un financiamiento reembolsable, es no reembolsable. Entonces, en el espectro de todas las fuentes de financiamiento climático, este tiene este valor particular de que se paga al final, digamos, por el resultado recibido de la reducción de emisiones. Y tercero, como ya hemos escuchado varias veces y voy a mostrar un par de estadísticas sobre este punto, los precios varían mucho y la expectativa es que los precios pueden variar aún más en el futuro y por ende vale mucho la pena hacer los proyectos bien, fijarse bien en qué tipo de proyectos voy a hacer y con qué estándares de calidad lo voy a desarrollar para poder conseguir el mejor precio en el mercado. Empezando, digamos, desde una perspectiva más amplia, ¿para qué sirven los instrumentos de financiamiento climático? Sirven para atender diferentes desafíos que encontramos. Al final, hay muy grandes necesidades de inversión para poder mitigar el cambio climático y adaptarnos a ello. Y hay incentivos perversos de no hacerlo. Y también hay barreras a la inversión. Hay asimetrías de información y muchos otros más. Entonces se han desarrollado diferentes mecanismos de financiamiento climático, entre otros los mercados de créditos de carbono o los bonos de carbono, pero también hay otros, bonos verdes, bonos etiquetados, fondos de deuda sostenible. Hay una serie de financiamiento que al final puede servir para financiar aquellos proyectos que son compatibles con el cambio climático. Todo eso, digamos, con el resultado esperado de aumentar las inversiones en mitigación y adaptación, pero también ser más resiliente frente a los cambios que se pueden venir. Entonces voy a poner un poco de contexto lo que hemos conversado hasta hoy día en este mundo, solamente para tenerlo bien preciso. Lo que hemos hablado son estos dos segmentos de aquí abajo, los mercados voluntarios de carbono y los mercados regulados de carbono. Esto es todo parte de ese eslabón abajo, que son los pagos por resultados. Yo logro reducir emisiones, a mí me paga. No tengo que devolver ese dinero. Son no reembolsables. Pero también existen financiamientos basados en actividades. Si quiero desarrollar un proyecto y tengo diferentes objetivos, entre otros, que tienen que ver con el cambio climático, existe financiamiento internacional y financiamiento doméstico, tanto público como privado, que puede financiar esa actividad. Entonces seguramente hay oportunidades también con el nuevo gobierno de pensar también complementariamente en esos otros instrumentos. Una taxonomía verde, por ejemplo, que puede guiar al mercado del sector financiero cuáles son aquellos proyectos que consideren sostenibles, que se consideren verdes. Y eso puede complementar al financiamiento que sus proyectos pueden recibir eventualmente a través de un bono de carbono. Ahora, dimensionemos un poco cuál es ese eslabón en el contexto global. Diego y Guillermo explicaron muy bien, digamos, de cómo es el proceso de un bono de crédito, de un bono de carbono, que al final es retirado. O sea, al final uno lo compra y cuando lo retiro, entonces realmente ya no lo puedo revender, sino se registra como compensación. Hoy en día, el total, digamos, de los bonos de carbono que todavía no se han retirado, que se han generado, pero todavía no se han retirado,
son 1.000 millones de toneladas de CO2. Entonces, ese es el mundo. Digamos, multipliquémoslo por un precio de $10 para poner un precio, digamos, referencial. Entonces, estamos hablando de un mundo de 10.000 millones de dólares de bonos de carbono que están ahí en el mercado y todavía están buscando comprador. El financiamiento climático total es de 1.3 millones de millones. Trillions, o trillions en inglés, billones en español. O sea, todavía es una fracción. Solo Chile, por ejemplo, emitió bonos verdes en los últimos años, bonos soberanos verdes de 7.000 millones de dólares. Entonces, solo para dimensionar que es un mercado que todavía es nicho en relación a todo el financiamiento climático, pero con mucho potencial hacia adelante, dado los desarrollos y los compromisos que cada vez están asumiendo los gobiernos y las empresas. Solamente para poner un ejemplo, se están formando alianzas de aerolíneas a nivel global que están generando compromisos acerca de neutralizar todas las emisiones, digamos, que se generaron por encima del nivel de 2019, me parece. El total, digamos, de bonos de carbono que se espera de estas alianzas que se van a necesitar en el mercado son aproximadamente la mitad o 3/4 del total de bonos de carbono que todavía no se han retirado. O sea, podría incrementar, digamos, la demanda en 50% globalmente, ¿no? Entonces, vemos un poco las cifras. Esto es el total, digamos, del mundo de bonos de carbono generados a través de los mecanismos independientes, o sea, Verra, Gold Standard, etc. Acá no están aquellos generados a través del artículo 6, ni tampoco a través de los gobiernos. Hay algunos gobiernos que también ya están generando créditos, pero acá los mecanismos internacionales, digamos, independientes, ¿no? Lo que se ha visto es, acá está, tengo creo que para apuntar, pero la línea roja muestra este total, digamos, de créditos que todavía no han generado o comprador, ¿no? Lo que ya habías mencionado. Esto en parte son créditos que se han generado con estándares activos, digamos, que ya están, digamos, no actualizados, no en la frontera de lo que se describió justamente ahora por Erson y también por Ferrer. O sea, estos estándares top que hoy en día están buscando los compradores, ¿no? Pero todavía hay créditos que tienen que encontrar un comprador. Y como ustedes ven acá, la barra azul, o sea, son dos balas, ¿no? Los que se han emitido y los que se han retirado en cada uno de los años. La barra verde corresponde a forestal. Entonces, como ustedes ven, la parte forestal realmente es muy importante en este segmento y tiene todavía potencial por crecer. Pero también hay otros. Hay energía, hay ahora los instrumentos, digamos, domésticos, ¿no? Los electrodomésticos, si es que se pueden mejorar la eficiencia, por ejemplo, en el uso de energía, etcétera, y otros. Agricultura y energía renovable muy importante, ¿no? Entonces, una parte también de esta explicación de por qué todavía, digamos, no vemos el aumento en volumen es que porque también vemos una mejora en la calidad de los créditos, ¿no? O sea, se está priorizando calidad necesaria, no necesariamente volumen. Adicionalmente, hay un desarrollo interesante de estos mercados recientemente. Se comentaba que existen los mercados voluntarios y los mercados de cumplimiento. Y hasta hace algunos años, estos eran bastante fragmentados, independientes, ¿no? Yo hacía una transacción voluntaria que Microsoft compraba, Nestlé compraba, digamos, de algún proyecto privado y no necesariamente pasaba por el sistema de cumplimiento. Pero hoy en día sí vemos poco a poco una integración de estos mercados. Hay, por ejemplo, proyectos de mono de carbono voluntarios que igual sean voluntarios, buscan el registro en algunos de estos sistemas, ¿no? De cumplimiento, por ejemplo, bajo artículo 6. Y entonces vemos por parte la demanda, ¿no? Lo que era cumplimiento doméstico, cumplimiento internacional, lo que yo mencionaba de esta iniciativa de las aerolíneas,
vemos los NDCs, por ejemplo, Suiza comprando, ¿no? de Paraguay, escuchaba, o de otros, comprando para convexar lo que ellos no logran reducir sus emisiones en Suiza, y los compromisos voluntarios. Esa es la parte de la demanda, ¿no? Y por la parte de la oferta, teníamos el segundo eslabón ahí, es justamente los mecanismos independientes, ¿no? Verra, Gold Standard, etcétera, los mecanismos internacionales como los de París, bajo el Acuerdo de París, y algunos, digamos, a través de gobiernos, ¿no? Tailandia, Australia. Entonces, estos mercados están empezando también a interactuar. ¿Por qué es relevante? Es relevante porque todavía el bono de carbono no es una clase de activo y no es un commodity. O sea, a diferencia del oro, del cobre, que uno sabe exactamente cuál es el precio porque se transa, o a diferencia de otros activos financieros, donde hay un mecanismo de formación de precio, porque se transan en una bolsa, está claro cuál es el activo por debajo o por detrás, etc. Esto todavía no pasa con bonos de carbón. Entonces es bien complicado identificar el precio justo. Hay simetría de información, se necesita intermediarios para conseguir un buen precio, y también hay una falta de transparencia. Ahora, esa falta de transparencia también se traduce en la depresión del precio. ¿Por qué? Porque yo como comprador, yo no sé cómo me van a reconocer eventualmente este bono a crédito en el futuro. ¿Qué pasa si algún país o a nivel internacional en el futuro se dice solo vamos a aceptar los bonos de créditos para efectos de cumplimiento, para efectos de nuevos estándares de cumplimiento, si es que son bajo esos criterios? Hay una incertidumbre sobre esto, y por ende esto también deprecia el precio que se puede conseguir por este bono de carbono. Entonces es interesante que están empezando a actuar. Hay algunas plataformas, hay algunas bolsas donde ya se transan estos bonos de crédito, pero son muy incipientes, muy fragmentados, y como decía también creo que Guillermo, todavía no hay mucha transparencia sobre precio, ¿no? Entonces esto es un desarrollo interesante porque podría resolver esa, ese reto. Acá es nuestro pad de precios, porque creo que esa fue una de las preguntas, ¿no? Es la evolución de los precios por diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de precios. Y estos solamente son los precios de estas pequeñas plataformas y bolsas que yo mencionaba. Entonces acá no están recogidos, porque no son transparentes, porque no se conocen, no están recogidos los precios que se pueden conseguir de manera bilateral en los mercados voluntarios o también los públicos. Algunos públicos también no se puede conocer, digamos, al 100% el precio. Adelanto que estos precios están por debajo de los precios que se consigue en las transacciones bilaterales. Por ejemplo, o sea, acá hay algunos, ¿no? Forestal, la remoción de créditos de carbono versus forestal, la emisión evitada. Creo que se mencionó, ¿no? Que hoy en día se paga más por la captura de carbono que por haber evitado la emisión de carbono. Ahí sí lo ven claramente en el precio. Ahí hay proyectos industriales en la línea morada, y luego energía renovable. Bastante deprimido, nuevamente. Esto porque son aquellos que son transados y hay un mecanismo digamos, generación del precio, ¿no? De encontrar el precio. ¿Cómo varían estos precios con algunas de las operaciones bilaterales? Yo entiendo que Singapur está pagando entre 18 y 20 dólares por los acuerdos bilaterales. Esto está, y algunos Airbus y Momas han firmado por 20 dólares o incluso más. Y ahora, si nosotros nos vamos a proyectos de tecnologías, por ejemplo, hoy en día hay proyectos de tecnologías para capturar emisiones, no en base de la naturaleza, sino en base de tecnologías nuevas que están pagando hasta 180 dólares la tonelada. Esto es la diferencia de precio que nosotros vemos en el mercado. Por más que por debajo está la misma, digamos, la misma unidad, la tonelada métrica de carbono paga hasta 180 dólares
cuando el comprador tiene la certeza que realmente se removió el carbono, ¿no? Es por eso que vale tanto invertir en la calidad del proyecto, en los co-beneficios, en tener los buenos estándares, tener buenos partners, seguridad jurídica, etc. Vemos entonces cuáles son esos factores que determinan el precio. Factores incluyen la categoría del proyecto, lo que yo lo he mencionado, ¿no? Es carbono, o sea, la emisión evitada, o realmente es carbón capturado, removido del ambiente. ¿Es energía renovable o es forestal? Ahí vemos diferencia de precios. Geografía depende. ¿Cuál es la edad de este proyecto, no? Si son proyectos, digamos, muy antiguos, es diferente que nuevos. Eso tiene que ver con la adicionalidad y también con, digamos, la certeza que yo tengo sobre la veracidad, digamos, de la reducción. Aquellos proyectos que cuentan con autorización bajo el Acuerdo de París pagan más. ¿Por qué pagan más? Porque se pueden contabilizar contra los compromisos, contra el cumplimiento, el uso de estándares y los co-beneficios. Eso es algo que mencionaba Earshot también. Vale mucho. Ahora se paga un premio por aquellos proyectos que no solamente tienen beneficios en cuanto a captura o remoción o haber evitado la emisión, sino también biodiversidad, temas sociales, ambientales, etc. Entonces, hay que ver, ¿es un voluntario o podría ser considerado para el regulado? Co-beneficio mencionaba contribución o compensación, eliminación o reducción y se ve evitado. Entonces, con eso concluyo. Me gustaría, o sea, realmente resaltar que me parece que es un mercado nuevamente incipiente, con mucho potencial de desarrollo todavía. Es una de las fuentes de financiamiento climático para todos sus proyectos que se pueden complementar con otras fuentes de financiamiento. Y nuevamente el énfasis en la calidad del proyecto, en los co-beneficios, en los estándares y la rigurosidad, que no es un tema de simplemente cumplimiento de ESG o de ASG, es un tema de precio. Y eso espero haberlo demostrado con algunas cifras. Gracias. Ya tengo las consultas. La primera indica cómo afecta la ubicación de un proyecto ARR cerca de áreas protegidas o áreas privadas a su potencial para generar créditos de carbono, cumplir con los estándares de certificación. Para Jonathan y para Roberto, por favor. La pregunta es cómo afecta en un área cercana a áreas protegidas. Sí, ¿cómo afecta la ubicación del proyecto? Bueno, desde un punto de vista ecológico, siempre crear un proyecto de restauración cerca de un bosque genera posibilidades para que el bosque crezca, simplemente por la presencia de, por ejemplo, especies polinizadoras que puedan permitir o dispersar semillas cerca y ayudar, digamos, al crecimiento del bosque. Entonces, en ese sentido, el impacto es positivo, ¿no? Em, Incluso el hecho de poder crear conectores de biodiversidad que expandan el área del bosque fuera del área protegida va a generar toda una serie de beneficios adicionales, ¿no? Entonces, yo veo impactos positivos, no veo alguna medida, digamos, negativa, ¿no? Un impacto positivo. Claro, siempre hay que estar en coordinación para determinar cuáles podrían ser esos posibles impactos y a la hora de elaborar el proyecto, estar seguro de que el diseño incluye esas mitigaciones para evitar que se afecte de alguna manera y que pueda convivir de la mejor manera los dos proyectos. Aquí tengo la siguiente consulta. Dice, en el contexto boliviano de expansión de frontera agrícola y de afectación de incendios, la conservación de un área manteniendo sus características originales de vegetación cumpliría con el criterio de adicionalidad. Sí, totalmente no. Siempre y cuando el proyecto efectivamente esté generando un impacto sobre esa área, ¿no? Si la inversión necesaria de los créditos de carbono va a permitir que haya una diferencia en que ese buffer efectivamente pueda mantenerse en pie, se puede mostrar la adicionalidad, ¿no? Si es un área, por ejemplo, que está muy lejos del área, digamos, de riesgo, entonces probablemente no haya manera de demostrar esa adicionalidad. O si es un área que actualmente ya es parte de un área protegida, que ya cuenta con recursos suficientes, entonces justificar la adicionalidad de los créditos de carbono no va a generar alguna diferencia porque esa área ya cuenta con los recursos, ¿no? Entonces esos dos componentes son importantes para tenerlos en cuenta. La siguiente consulta es para Talia.
cuál es el potencial de los créditos de biodiversidad versus créditos de carbono y su potencial de crecimiento? Es una buena pregunta que creo que no tengo las cifras, digamos, no tenemos proyecciones acerca del crecimiento como sí lo tenemos, creo que más para el bono de carbono. Yo creo que hay mucho potencial en los créditos por biodiversidad que pueden ser complementarios a los créditos de carbono, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay mucha filantropía que sí está muy interesado en promover biodiversidad, pero ahí los mecanismos de monitoreo, reporteo y verificación también son bastante complejos. Se han visto, por ejemplo, ahora nuevos instrumentos como, por ejemplo, son los bonos en función de cumplimiento, ¿no? O sea, si yo logro restablecer el número de especies, ¿no? que había antes o alguna meta, entonces pago menos tasas de interés sobre este bono, para poner un ejemplo, ¿no? Pero nuevamente hay que ver bien si el costo de hacer ese monitoreo sobre las especies en condiciones muy complejas es suficientemente, o sea, realmente vale la pena crear un instrumento así de complicado. Entonces yo diría que este es un segmento todavía menos desarrollado que los bonos de créditos a carbono, también porque los bonos de carbono son una unidad más homogénea que de biodiversidad. Biodiversidad, alguien puede estar interesado en rinocerontes en África y en una especie particular de planta en algún bosque amazónico, ¿no? Entonces no hay un mercado así realmente global tan homogéneo como bonos de carbono. La siguiente consulta va para Jonathan o para Roberto. Indican qué costo tiene hacer un proyecto hasta su implementación. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como vieron, ¿no? El desarrollo de un proyecto tiene muchas etapas y cada etapa tiene sus costos porque no involucra únicamente la implementación del proyecto, como vimos, hay los costos relacionados a los estándares, a los auditores independientes. A depender del proyecto, como hemos hablado, hay muchos tipos distintos de proyectos adentro del carbono forestal y también de otros tipos de carbono. Cada proyecto tiene sus propios costos. Para no precisar único tipo de proyecto, no se estima exactamente porque depende de la cantidad de hectáreas. Estamos hablando que están involucrados, si vas a conservar la cantidad de consultas previas que hay que hacer. Es decir, que no son proyectos baratos, es importante mencionarlo, y los costos dependen mucho teniendo la claridad de la cantidad de hectáreas que va a ser el proyecto, cuál es el estándar que vas a elegir, y también depende del estándar, hay muchas formas distintas de entender cómo hacen los costos con los auditores. Los estándares más tradicionales, esos costos están involucrados con el estándar. Los estándares más modernos, los costos están involucrados justamente ya a la compra y venta de esos bonos. Entonces, para no precisar un único valor, a depender de la elección del tipo de proyecto, eso puede ser más costosos o menos costosos y también a depender de la elección del estándar que estás interesado en hacer el proyecto. Esta consulta es para usted, espero pronunciar bien los términos. ¿Podría aclarar la diferencia entre bonos de removals y avoided emissions, correcto? ¿Sí? Si yo evito emisiones, quiere decir que yo esperaba que se iba a generar esa emisión. O sea, la línea base me proyectaba que, por ejemplo, esta área iba a ser deforestada y entonces no la deforesto, entonces he evitado, digamos, la emisión que se iba a generar por esa degradación. Eh, Cuando es removido, es que hay, digamos, carbono que está allá en la atmósfera y al plantar árboles, digamos, en una nueva zona o con tecnología, yo capturo el carbono desde la atmósfera, entonces es removido. Entonces uno es respecto a la línea base y la otra es que realmente lo saco de la piedra. Gracias.